Muévanme sus manos. Dios está lidiando con la madurez de la iglesia. Amén. Porque Dios va a lucir una iglesia madura, ¿sí? Y lo que la madurez va a provocar en la iglesia va a ser la capacidad de sostener lo que viene. Muévanme sus manos. Si una iglesia no entiende lo que es la madurez espiritual, no va a poder mantener, no va a poder llevar lo que viene. No, hay gente que no le interesa nada, le interesa recibir algo. No. Diga conmigo, tenemos que estar interesados en lo que Dios va a hacer y en lo que Dios va a manifestar. Y yo tengo que entender que la madurez es lo que me da la capacidad para que yo pueda sostener lo que viene de Dios. Y pueda sostener lo que viene de Dios. Dios no le va a dar algo grande a un niño. Dios le va a dar algo grande a una persona que entre en una madurez espiritual. Diga conmigo, lo que viene tiene que ser sostenido por una iglesia que ha madurado. Diga aleluya. Entonces anote por favor la inmadurez espiritual. El apóstol escribe a los hebreos enfocándole a los creyentes una necesidad de un crecimiento o de un desarrollo o de una madurez espiritual. Digamos, miren esto, el apóstol Pablo estaba realmente, ¿sí?, operando, ministrando a la iglesia. No le estaba ministrando sanidad, no le estaba ministrando milagros, no le estaba ministrando en esos lugares sin capacidad de los dones espirituales, sino él estaba enfocado en que la iglesia entienda que todo crecimiento espiritual, diga, todo crecimiento espiritual, no viene por tiempo, dígalo fuerte. Yo quiero que te convenzan, no viene por tiempo, ¿va? No viene por años, no viene por lo que tanto has leído o por lo que tanto conoces de lo que dice la Biblia. No viene por tu posición, diga, no viene por tu posición de hablar, de cantar, de ministrar, ¿se entiende? O de liderar. Tu crecimiento espiritual viene incorporado a la dimensión que tú comiences a madurar en el espíritu y ser una persona que madures espiritualmente. ¿Me dicen amén? Entonces, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de la dimensión que un ser humano creyente en Cristo puede crecer y puede desarrollarse en la dimensión de lo que es ser un hijo de Dios, que contiene el propósito y que fue formado en obedecer al propósito y al destino eterno que compone cada propósito que Dios pensó con cada uno de nosotros. Muévanme sus manos. Amén. Entonces de eso se trata, de poder crecer espiritualmente y de poder desarrollarnos espiritualmente. Amén. Desarrollarnos no trata de que yo salga de Comodoro y termine por Estados Unidos y termine en China y vaya a México y a España. Eso no es extenderme. Amén. Eso es usar conexiones, puentes que no puedo llegar a alcanzar sin el crecimiento espiritual, sino por la gracia o por el carisma de los dones. Yo puedo ser un buen predicador, amén, y por la buena dimensión de la prédica, yo puedo tener un carisma donde otros necesiten la gracia que yo tengo para ministrar y para enseñar, y puedo usar como un puente. Pero cuando se habla de crecer espiritual y de desarrollarnos espiritualmente, habla de que yo comienzo a desarrollarme en los diseños que Dios pensó con mi persona, ¿se entiende? Entonces yo voy desarrollándome y voy encontrando, no por la coincidencia o por la casualidad de la vida, sino voy encontrando
mi vida. Entonces todos nosotros tenemos que entender que podemos estar toda nuestra vida en la iglesia sin incorporarnos, amén, a nuestros diseños eternos que Dios pensó, aleluya, establecer a través de nosotros. ¿Por qué Él se llama Florentino? ¿Por qué yo no me llamo Florentino? Porque Él fija un tipo de persona, amén, y ese tipo habla del modelo, de la forma que Dios pensó para que Él en la vida pueda incorporarse para encajar con lo que ha sido pensado y con lo que Él va a hacer en la vida. Bueno, en su mano. Entonces yo no entro en su encaje. Gracias, no entro en su encaje, no encajo yo, no tengo realmente, ¿sí?, la dinámica para que yo tenga justamente el encaje correcto, porque tal vez a mí me falta algo y no encajo en esa mecánica espiritual, industria espiritual del espíritu, y no encaje, no sincronizo, porque el único que puede sincronizar en el propósito de Él es Él mismo. Y Él tampoco puede encajar en mi propósito. Mi hijo no puede encajar en mi propósito. Mi hijo es la continuidad que extiende mi propósito a otro propósito. Que extiende a otro mi propósito, que extiende de una generación a otra. Entonces se van encajando personas que van encontrando la dimensión de la madurez espiritual. Entonces mis hijos empiezan en esa dimensión que Dios me da, en esa predestinación que Dios me da, en la asignación. La asignación es importante porque cuando Dios te asigna que tú seas algo, Él te va a respaldar, no en lo que tú quieres hacer, sino en lo que fuiste creado para que tú lo hagas. Vamos, sacuda. Entonces, ¿por qué Dios no me respalda? Porque Dios no te asignó a hacer lo que eres, amén, y a vivir en lo que tú vives. Por eso las asignaciones son importantes, porque cuando Dios te dice, te asigna, te dice, Mauri, en ti serán todas estas cosas, entonces viene Él y Él quiere hacer todas las cosas que Dios le asignó a Él. Entonces a Él Dios no lo respalda. ¿Por qué? Porque Dios no le asignó a Él. Entonces cuando Él entiende la madurez espiritual, Él ya no va creciendo económicamente porque eso queda detrás. Él no crece solamente en su relación con su esposo porque eso realmente no se entiende. Él ya entra en una madurez espiritual, aleluya, y Él va desarrollándose al diseño del Espíritu para incorporarse, para que Él tome forma en lo que tiene que hacer. Vamos. Denme ese grito de alabanza. Entonces el apóstol Pablo, estaba enfocado, amén, para que la iglesia entienda la manera de crecer y la manera de desarrollar el crecimiento continuo y constante. Dígalo. Cada situación que tú vives es para que te superes. A ver, se lo voy a repetir. Cada situación que tú vives es para que tú te superes. Cuando tú peleas, tú tienes que entrenar, amén, para estar en la condición de superar a tu adversario. Y cuando tú vences a tu adversario, amén, tú tienes que seguir entrenando. ¿Para qué? Para seguir preparándote para un adversario que seguro va a tener más condición que el primero. Amén a esto. No, hay gente que, Dios mío, no le pertenece a Dios. Amén a esto. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es tu situación. Amén. Ahora esa situación no es para trabarte, no es para quebrantar lo de Dios en tu vida, no es para justamente removerte de la dimensión y del camino que tú tienes que andar. Esa situación es para
Usted tiene que tener propiedad en la propiedad espiritual de ese espíritu o de esa maldición territorial. Amén. Entonces usted, para remover algo que está establecido, usted tiene que tener más propiedad de la que el mismo diablo tiene. Y la propiedad no está en tus dones, la propiedad está en tu identidad como hijo de Dios y como una persona de fe. Aleluya, dígame amén. Aleluya, amén. Jesús estableció territorio a través de su propiedad. Los demonios reconocieron la propiedad de Jesús y le dijeron: ¿por qué has venido a turbarnos en este lugar? Permítenos que salgamos y que nos metamos en los cerdos. Cuando la iglesia madura, aleluya, va a encontrar una propiedad como hijo, debe ser digno de júbilo. Diga conmigo: se vino filoso el pastor. No, usted, yo siempre soy filoso. No más que usted es un güey. Es duro, Dígame amén. Hebreos 5, verso 12. El apóstol estaba enfocado en que la iglesia entienda la necesidad de la madurez espiritual. César, ¿entendiste? Decía amén. Entonces, ahí me gustó más. Amén. Hebreos 5, verso 12. Léalo, pastora, despacio. Porque debiendo ser ya maestros, Escucha. Miren cómo empieza. Quiero que no se ría, porque esto es una desgracia para usted. ¿Se entiende lo que digo? Esto no es chiste. Amén. Esto no es coca. Escuchen esto. El apóstol Pablo habla a una iglesia de 50.000 personas. ¿Cuánto era? Dotada espiritualmente. Tenía todos los dones la iglesia de los hebreos. Amén. Tenía toda la interpretación espiritual, la revelación, el conocimiento. Conocían a los que eran y los que no eran, los falsos y los que no eran. Tenían actividad, servicio. Amén. Todo lo tenían. ¿Se entiende lo que es? Pero el apóstol Pablo les habla y le dice: ustedes que ministran y comienzan a fluir en las lenguas, cantan espontáneos, ustedes que echan fuera un demonio y que de repente, sí, se liberan a ustedes también, por la duda. Amén. Que conocen, que escuchan, no escuchan predicaciones de que tienes que ser bueno, escuchas perlas del cielo. amén, Parábolas del Espíritu que se te dan para que entiendan los misterios, los secretos y que estés en una iglesia de proyectos vivos para construir. Amén a esto. Una iglesia que tiene visión, que no te vea aquel pobre, aquel mirá, aquella cuidada, aquella tiene una lengua. No. Una iglesia que viene de la peor condición. Amén. Y te mira y tiene una visión de proyección grande contigo. Amén. Tú puedes estar en el mejor ámbito espiritual, pero el problema es este. El apóstol Pablo decía: porque debiendo ser ya maestros, qué triste, qué frustrante para mí es tenerlos tantos años conmigo y yo estar dando escuelas y ustedes ahí por ahí. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios tener una iglesia inmadura. Moisés lo vivió, Jesús lo vivió. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dijo Jesús, no sirven para nada. Así le dijo Jesús, literalmente. Amén. Amén. ¿Qué hacen los sábados ustedes? Tengo que estar yo. Los lunes tengo que estar yo. En todo tengo que estar. Hola, bienvenidos a casa. Tanto tiempo. Amén a esto. Entonces, digamos, es frustrante los líderes que ya no se congregan más en las escuelas. Sí, no van a ninguna escuela. Es que yo ya la pasé. ¿Y por qué seguís en la misma condición? Entonces el apóstol Pablo ve que una iglesia no crece y no desarrolla. Y que van perdiendo toda la dimensión de los principios y de las dimensiones de Dios por la falta de inmadurez.
usted se enoja. Totalmente voy a hablar de eso. Amén. Entonces, él dice, porque debiendo ser ya maestros del Espíritu, no son maestros que enseñamos lo que no experimentamos. Somos maestros de enseñar lo que experimenté, de enseñar lo que vivo, de enseñar lo que he comprobado, de enseñar de lo que Dios ha hecho en mi vida, de enseñar de lo que Dios transformó en mi ser, de enseñar que Dios me quitó de acá y me puso de un lugar, de enseñar con una dimensión de testimonio poderoso en mi vida, en lo que es estar en una dimensión donde la palabra y la presencia opera. Tendrían que ser maestros para levantar en una crisis económica a la gente que no tiene para salir. Ser ustedes los testigos fieles de decir, de esta manera, a través de mi fe, amén, Dios me sacó de la pobreza y me ha soltado la bendición del Señor. Entonces, digamos, hay una iglesia que no crece, que no se desarrolla, porque no ha entendido que todo eso está radicado en la madurez espiritual. Véanlo, pastor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, Wow. tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sí. Y todo aquel que participa de la leche Todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto es inexperto. en la palabra de No justicia, no tenemos la gracia, no tenemos justamente la dimensión de cómo poder desarrollarnos en el Espíritu, en la gracia, en el favor, en la autoridad, en la identidad de Dios. Diga amén a esto. Y miren lo que dice, vamos rápido, pastora, con vida. porque es niño. Porque es niño. Y miren lo que dice, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora yo quiero, ¿qué más dice, pastor? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Ahora miren, yo quiero que vean dos cosas en este lugar, o algunas cosas. Amén. Dios nos ordena a dejar de ser niños en Cristo. El apóstol viene con un alineamiento, amén, viene con una dimensión de poder enseñar, educar, formar a los creyentes, ¿sí? A que dejen de ser o dejen de dejar de ser niños en Cristo Jesús. Amén. Es un orden que Dios nos da. Es un mandato a nuestro espíritu que nosotros necesitamos dejar una etapa espiritual para desarrollar sobre esa etapa que vamos a dejar, una etapa que nosotros lo superemos, que nosotros avancemos de esta etapa a otra etapa. Que a mí antes en una etapa vivía de una manera, me costaba tal cosa, me superaba de otra cosa, pero yo estoy obligado a crecer y a desarrollarme para que yo, aquello que me superaba, deje de superarme, para que yo pueda superar lo que a mí me superaba. ¿Hace cuántos años no se supera? ¿Hace cuántos años está lidiando en esa dimensión, con esa situación? Amén. Es tiempo que usted entienda que para que usted pueda realmente desarrollar su dimensión espiritual, usted tiene que madurar en esa dimensión para que usted supere lo que a usted le esté superando. Entonces tenemos que dejar de ser niños
esa etapa de ser niño en Cristo. Nadie puede ir en una dimensión para entrar en una madurez espiritual. Si tú no te propones en tu espíritu, amén, dejar esa infancia, dejar esa niñez, dejar y justamente esa pobreza espiritual, tú nunca vas a experimentar las dimensiones de la madurez espiritual, que va a ser tremenda lo que voy a enseñar. Amén. Es un tipo de crecimiento, la madurez espiritual, o de desarrollo en el espíritu. Hay tres tipos de crecimiento espiritual, anótelo, son importantes los tres. El primer crecimiento, escuchen esto por favor, y más los que vienen el día lunes, todos vienen con cuaderno. Amén. Porque usted no va a ser mi discípulo ni mi discípula de esa mujer. Todos vienen porque usted valora la palabra. Amén. Para usted es una perla. Amén. Entonces todo discípulo del día lunes tiene que tener su libro. No, su celular no quiero más celular. Quiero su libro. Amén. Porque no sé si están mandando un chat o están mirando otra cosa. Entonces diga, hay tres tipos de crecimiento. El primer crecimiento es crecer hacia adentro. Diga, es crecer hacia adentro. El segundo crecimiento es crecer hacia arriba. Y el tercer tipo de crecimiento es crecer hacia afuera. Amén. El crecer hacia adentro, estar arraigado, o es un tiempo de cimentarte en Cristo Jesús. Amén. Para que tú te radiques en Cristo y ya nada te remueva. Amén. Miren esto. Hay personas que hoy pasaron a este lugar para aceptar a Cristo. Bienvenidos, hijos. Amén. Sean bendecidos desde hoy. Amén. Pero el tema no es que hoy llegaron y ya la próxima semana ya no se los va a ver nunca más. Porque se demanda un crecimiento espiritual. Se demanda una madurez para que ustedes también puedan experimentar las dimensiones en Cristo Jesús. Entonces hoy tenemos que decir, bueno, yo ya he recibido, ya soy de fe, los que se han bautizado, a mí nada me va a remover, a mí nada me va a sacar, a mí nada me va a desconectar. Porque tú ves que atender incrédulo, sos un incrédulo, no vas a entrar en el reino de Dios. Las bendiciones de Dios no van a ser para ti. A ti nadie te puede separar de Cristo. Amén. No dejando de congregarse. Amén. ¿Cómo va a haber una iglesia que hoy no pude, mañana a ver si pueda o no? No sirve para desarrollarte en Dios. Tú caminarás tu evangelio, no el evangelio de Dios. Amén. Entonces, el crecer para adentro habla de esas personas que no se mueven por nada y nada los mueve, nada los saca, nada. Amén. Hay gente que no tiene nada los saca. Amén. Amén. Están con trabajo, están arraigados en Cristo. Sin trabajo, arraigados en Cristo. Con pareja, arraigados en Cristo. Sin pareja, arraigados en Cristo. Te despiden, arraigados en Cristo. Te contratan, arraigados en Cristo. Ganaste, arraigado en Cristo. Perdiste también. Te separaste, arraigado en Cristo. No te separaste, también arraigado en Cristo. Acá no se trata de cómo te va para seguir estando. Acá se trata de que tú entendiste que el que persevera hasta el fin es ese. Amén. Entonces, esto es un crecimiento espiritual. Son personas que realmente se afirman y son estandartes de Dios. Amén. Son estandartes. Representamos, sí, esa dimensión de ser personas que establecemos en nosotros su gobierno, y Él es el que maneja todo lo que somos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestros placeres. Estamos por encima de todo. Porque las personas que le pasan algo
nunca creciste espiritualmente, nunca creciste internamente, nunca creciste para adentro. Amén. Entonces la iglesia necesita entender de la madurez que afirma las cosas de Dios en cada persona. Amén. Comienza a tomar lugar importante, a tomar lugares de principios, a lugares de valores, a lugares de controles. Y las personas ya están arraigados en esa dimensión de lo que es Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Nadie puede crecer para arriba si no crece para abajo. Amén. Si no crece para adentro, perdón. Entonces la segunda manera de crecer es hacia arriba. Diga, es hacia arriba. Es hacia arriba. Amén a esto. Miren esto. El crecer hacia arriba tiene que ver con la etapa del crecer. Diga, con la etapa del crecer. La etapa del crecer. Entonces es ahí donde se ve un desarrollo de nosotros. Cuando nosotros crecemos hacia adentro no se ve eso, sino se forman las bases de lo que vamos a hacer. Una vez más, ya se forman las bases de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a perseverar. Amén. A perdurar, diga, a perdurar. Esa palabra perdurar es clave, porque el tiempo marca lo que es perdurar. Porque algunos entran como leones y salen como gatitos. Entran como los mejores creyentes que van a ser y después no son nada de lo que mueven su cuerpo. Sí, yo quiero recibir, yo quiero casa de paz, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y después dicen, no, porque no puedo, porque no se me hizo tarde, porque la visita. Escúchenme por favor. Amén. Me lo está hablando a mí, ya está el niño. Miren, ahí está el niño. Sí, a usted le estoy hablando. Usted está ahí, yo estoy acá. O si no, hablaría así. Muevan su mano. Amén a esto. Amén a esto. Entonces diga conmigo, es la etapa del crecer. Es la etapa del crecer. Ahora esta etapa de crecer hacia arriba, quiere decir, llegar a la medida y a la estatura de Cristo. Amén. Entonces nosotros cuando crecemos para arriba, comenzamos a ser edificados en Él. Comenzamos a alcanzar las medidas espirituales para alcanzar a ser en Cristo lo que tenemos que ser nosotros. Amén. La medida y la estatura en Cristo. Filipenses 3, versos 13 al 14. Este crecimiento así hacia arriba, Pablo lo llama como el supremo llamamiento. Amén. Escuchen esto como lo llama el apóstol Pablo a esta etapa de crecer. Diga conmigo, el supremo llamamiento. Usted me dirá, ¿qué es el supremo llamamiento? ¿El más alto? Sí, es el más alto. ¿Y cuál es el apóstol? ¿Cuál es el profeta? El pastor, el maestro, el evangelista. Diga conmigo. Amén. Ese no es el supremo llamamiento. Esos son los llamamientos de los dones espirituales. Mírenme, ese es el llamamiento hacia los dones espirituales. Este llamamiento no es hacia los dones, es aquella persona que tiene la capacidad para manejar los dones bien y para que esos dones representen el poder y el gobierno de Cristo mismo. Escuchen esto, por favor. Entonces el poder, el llamamiento supremo es de ser como Cristo. Es ser como Cristo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una dimensión espiritual para que nosotros seamos como fue Cristo. Amén. Un hijo de Dios, respaldado por Dios, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, con el orden de Dios, con el amor de Dios, con la gracia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Escúcheme, un hombre que resucitaba muertos, un hombre que echaba fuera demonios, un hombre que con la pasar el trapo por su cuerpo recibía a la gente milagros, terrible apóstol. Y escuchen lo que dijo él.
alcancé la unción para hacer milagros, todo, pero todavía no lo alcancé todo, porque aunque me parezco, no soy igual a Él. Y mi llamado supremo es que no me parezca, es que sea como Él. Eso es lo que el diablo no quiere que tú seas. El diablo puede dejarte hablar en lengua, orar por alguien y que de repente se sale alguien, pero jamás el diablo va a querer que tú seas igual a Él. Amén. ¿Cuánta gente hay de Dios atrás? Hay alguien de Dios que hable a Dios. Aleluya. Amén. Acá hay alguien que hable a Dios. Nadie le gustaría ser como Él. Ni a mí me gusta, yo quiero ser como mi papá. No, yo quiero ser como Cristo. Ay, me parece, se parece. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Amén. Juan y Noé me dijo, ¿a quién se parece? Yo ¿se entiende? Pero como usted puede pensar que usted se puede parecer a su papá. Lo que es la mentalidad incrédula. Lo que es la mentalidad de no entender lo que Dios vino a hacer en ti. Sabes que tú fuiste formado no como a la imagen de tus padres. Después vinimos las consecuencias. Por eso después lo dijeron, me parece que vino del mono. Claro, después aparecieron todos, ¿se entiende? Pero nosotros, nuestra primera forma que nos dio Dios al primer humano fue a la imagen y a la semejanza de Él. Igual a tu mamá. Pero no, la Biblia lo llama a ser igual a Cristo. Amén. ¿Se entiende lo que? El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí en la vida de fe, en la vida que ellos componían, no en los dones, en la vida. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Entonces, el diseño de cada uno de nosotros es que nosotros nos parezcamos a Él. Digamos, en la forma de vivir, de expresar nuestra vida, de desarrollar nuestro sentido. Muévame su mano. En las industrias, cuando traen un diseño, amén, primeramente forman el molde de un diseño, amén. Después lo chequean, lo analizan y después comienzan a componer conforme a ese diseño los demás diseños. Entonces nosotros en Cristo, ¿se entiende? Encontramos nuestro diseño para que nosotros seamos en lo que es Cristo. Dije que seamos como es Cristo. Entonces cuando nos toca la dimensión de crecer hacia adentro, nos aferramos a la vida en Cristo. Nos aferramos a la vida en Cristo, y ahora crecer para arriba es desarrollar esa vida como fue Cristo. Así tengo que ser yo, así tengo que ver yo, así tengo que pensar yo, así tengo que creer yo. Amén en esto. Es llegar a ser como Jesús. Filipenses 4, verso 13, dice, a la plenitud, miren esto, a la plenitud, a la totalidad. Digamos que cada uno de nosotros tenemos que llegar a la totalidad. Jesús dijo amén y ustedes dicen amén nada más. Pero Jesús no solamente dijo amén, Él fue el amén de Dios. Él es el amén, dice. ¿Qué quiere decir amén? Amén, así será. Amén. Entonces Jesús fue lo que tenía que ser en Dios. Y nosotros tenemos que alcanzar a ser
a la plenitud de aquel que fue por nosotros, para crecer espiritualmente, para que el mundo espiritual, el mundo natural los reconozca como hijos de Dios. Tenemos que extendernos para crecer en la plenitud de aquel. Miren esto, por favor. La plenitud, diga conmigo, estamos en tiempo de plenitudes. Pero la plenitud de quién? Del varón perfecto. Amén. Léalo, pastora. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la Todos fe. lleguemos, muévame la mano. A la unidad de la fe. Ah, yo tengo que llegar, usted no. Diga hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Vamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Aún para un perfecto. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida, a la estatura de la plenitud. Entonces tenemos que tener, ¿sí? Medidas y altura. Altura y medidas. Para alcanzar ¿qué? La plenitud en Cristo. Entonces tenemos que tener un crecimiento para arriba. Amén. De que nosotros podamos crecer en la medida y en la altura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ser más como Cristo. Tenemos que desarrollar una vida más cristiana. Tenemos que desarrollar una vida más como hijos de Dios. Tenemos que desarrollar una vida más santa, más verdadera, más de amor, más pura, más con propósito. Anoten ciertos puntos que voy a ir rápido. Ya sé que no voy a terminar. No es que yo hablo mucho, usted escucha más. Amén, amén. Escuchen esto, por favor. ¿Qué significa varón perfecto? Llegar a pensar, llegar a hablar, llegar a actuar, llegar a caminar como Cristo. Amén. Entonces, el crecimiento para arriba, ¿sí? Que se trata de la dimensión de la madurez espiritual. Quiere decir que nosotros tenemos que pensar como pensó Cristo. Vamos. El cristiano, para entender las dimensiones del Espíritu, tiene que tener la mente de Cristo, dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos dio la mente de Cristo, muevan sus manos. Entonces nosotros tenemos que pensar como pensó Cristo. Tenemos que hablar como habló Cristo. Tenemos que actuar y tenemos que caminar como caminó Cristo. El perfecto hombre, anótelo, diga el perfecto hombre. Quiere decir que alcanzó la dimensión de la capacidad total del poder y del carácter de Dios. Muchos dicen, no, pero el carácter, no, el poder también. Entonces, cuando nosotros entramos en esta dimensión de ser como Cristo, Jesús dijo, las obras que yo hago, ahora ustedes la harán y aún. Miren que poco amante. Padre, dámelo a mí, Señor, esto déjalo para los desiertos. A ver, va, no tiene ganas de recibir. Amén. No hay peor frustración para un líder. Amén, amén. Usted tiene que tener deseos. Porque si el poder de Dios no llega sobre usted, las obras del diablo no se van a deshacer. La iglesia tiene que desear. Jesús dijo, no salgan hasta que venga el poder de Dios sobre ustedes. No salgan, no se muevan, porque recibirán poder. Pero no, los apóstoles estaban así, estaban. Despierta, iglesia. Sal de esa muerte espiritual, sal de esa muerte espiritual. Amén. Entra en una pasión del Espíritu. Escúchame. ¿Saben por qué usted está así? Por la frustración económica. Porque
usted es una persona materialista. Ama dinero. Por eso está como mucho pomada. Por eso está como está. Pero los que amamos a Dios, estamos en expectaciones de cosas poderosas. Amén. El varón perfecto quiere decir en poder y en carácter. Efesios 4, verso 13. La estatura sería la dimensión del carácter de la persona. En todo lugar de la Biblia, cuando habla de estatura, habla de carácter. La dimensión de la palabra carácter es el asiento, escuchen esto, es el asiento de una persona, ¿sí? Es el asiento moral, perdón, de una persona. Escuchen esto. El carácter es la dimensión, ¿sí? O es el asiento moral de una persona. Por eso cuando una persona es madura, se establece en una dimensión moral. ¿Qué quiero decir moral? Consciente. Que tiene su juicio, que tiene realmente la verdad absoluta por encima de toda influencia. Cuando viene un hombre que tiene carácter espiritual, no te va a decir, bueno, no, te va a decir la verdad. No importa tu infancia, no importa si la verdad te lastima y te va a buscar una mentira por otro lado. Pero cuando tenemos un carácter que viene de una madurez espiritual, te voy a decir, no juegues con esto que te va a caer en cosas malas. No juego con esto porque tal vez el diablo espera para matarte, espera una enfermedad para ti, ten cuidado. Entonces, eso es, ¿se entiende? Un carácter. Es el asiento moral de una persona. La infancia, las personas se guardan miles de cosas, acumulan miles de pensamientos que vienen por argumentos y pensamientos del diablo para que tú pienses de uno y del otro. Te hace ser como una persona verdadera cuando no eres verdadera. Te hace una persona como que tú amas y no amas. Yo a él lo llamé ayer y le dije, me cansaron. Pero no quiere decir que los odio, pero no quiero. Soy una persona que lo mío es serio. Yo no estoy jugando. Ni con ellos ni con otros. Y ni conmigo y ni con el propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces es el asiento de la moral de la persona. Por eso no hay verdad en ti, porque no hay madurez en ti. No hay sinceridad en ti, porque no hay madurez espiritual. Entonces tú actúas como eres bueno y eres malo. Te crees como que yo soy de unidad y le metes cizaña a todo el mundo. Pero cuando hay un crecimiento espiritual, tú no estás en eso. Amén. Tú no estás en eso. Tú vienes para establecer en ese carácter lo que es y lo que no es. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es impuro y lo que es santo. ¿Cuántas personas han dicho a alguien te amo y ya estaban determinados en separarse? Amén a esto. Entonces nosotros necesitamos crecer espiritualmente, madurar, porque vamos a encontrar personas donde puedan realmente establecerse un asiento espiritual en su moral y pueden ser personas que pueden traer cosas verdaderas de Dios, cosas que el mundo necesita, cosas que realmente no van a manipular a otros, sino que van a servir a otros para la vida, para salir, para avanzar, para crecer, para ser libres.
estatura espiritual en un hombre de dos lugares, que viene la madurez sería, de su compañerismo con Dios. Amén. Amén. Nadie puede crecer espiritualmente hacia arriba sin el compañerismo de Dios. Hay personas que viven entre el día, entre la semana. Yo saben a qué hora me duermo a veces a las 3, a veces a las 1, a veces a las 12. Y a toda hora, no tengo horario. Pero ¿cómo duermo, mi amor? Cuando vamos a cerrar la semana. Adorando, orando, de boca para arriba, de boca para abajo. Me levanto a las 3, 4 de la mañana, quebrantado, inspirado por la presencia, en los tratos de Dios. Comienzo a meditar a las 3, 4 de la mañana, comienzo a orar, abro lengua, soy loco. Dios me ministra, Dios me revela. Tengo sueños espirituales con Dios, no sueños con el diablo, ni con que alguien se desangró, ni con niños con la vecina, nada. Sueño con Dios. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, no una vez a la semana, todos los días. Amén, amén a esto, amén a esto. Wow. ¿Se entiende lo que es? Entonces, una de las maneras de crecer para arriba es el compañerismo con Dios. ¿Qué estás haciendo todo el día con tu esposo, Dios mío? Me volvería loco yo. Amén a esto. La gente que va creciendo son la gente de montes, son la gente que se aparta, son la gente que se mete en los secretos, son la gente que invocan a Dios, son la gente que están en un campo adorando su presencia, aleluya, exaltándole, dándole tu vida, dándole tu mente, tu corazón, dándole el tiempo de tu vida. El compañerismo y la muerte al yo. Gálatas 2:20, el apóstol dice de esta manera: con Cristo estoy separado, porque justo vino la visita y no pude estar con Él. Amén. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, juntamente, compañerismo, crucificado. Más ahora, sino que ahora Cristo y lo que ahora vivo en la fe. Léalo por favor, vamos, pastora. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y lo que ahora vivo en mi vida natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De mi vida, se trata de vivir en la vida de Dios. Entonces, compañerismo con Dios y muerte al yo. Tú te levantas por ti, tú te levantas por tus cosas, tú te levantas por tu necesidad, tú te levantas por tu trabajo, tú te levantas por tu negocio, tú te levantas por tu empresa. Por eso estás como estás, porque el yo está vivo en ti. Amén. ¿Se entiende? Entonces toda persona que va a crecer para arriba se va a crucificar. ¿Sí? Ya no vive él. Ahora vive en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Diga conmigo, ya no vivo yo. Entonces ya no lo levantamos en nuestro yo, lo levantamos en Él. No me levanto más en mi yo, me levanto en Él. Amén. No voy a hacer en este día obras en el yo, voy a hacer obras en Él. Amén. No voy a pararme para buscar lo mío, voy a pararme para buscar lo de Él. Es que es difícil.
yo. ¿Y quién quiere morir al yo? Nadie. Amén, muevan sus manos. Pero es que no hay vida nueva si no muere la vida vieja. Y el secreto espiritual es entrar en la muerte al yo para resucitar en él. Amén. Digan conmigo, amén. Anote esto rápido. La definición de una persona inmadura es esta, miren. Es la persona que está llena de sí mismo. Amén. A ver, una vez más. Es la persona que está llena de sí mismo. ¿Sabes por qué tú no adoras a Dios? Porque estás concentrado en ti. ¿Sabes por qué tú no sirves a Dios? Porque estás concentrado en ti. ¿Sabes por qué tú no buscas a Dios? Porque estás concentrado en ti. Amén. Son insensibles. Amén. Son sensibles a las ofensas. Miren esto. Entonces las personas que no tienen madurez espiritual, ¿sí? Son personas que están más llenas de sí mismos, son sensibles a las ofensas. Ten cuidado, que el pastor no diga algo porque hasta como el pastor se ofende. Me lo dijo muy directo. Bueno, se lo voy a decir de costado. Amén, ahí le va a gustar. Amén. Aleluya. Son personas que son prestas para la ira. Se enojan por algo, se enojan por todo y también se enojan por nada. ¿Cuántos se enojan por nada? Yo no me enojo tanto. Esas son las personas que son inmaduras espirituales. Ofensas, se ofenden ahí nomás rápido. Lo que primero van a la ofensa. Me cayó mal lo que me dijo, me cayó mal lo que me hicieron, me cayó mal porque me invitaron, porque no me invitaron, porque no me dieron, bueno, me son malos, todo le cae mal. Son personas de enojos. Amén. Se enojan y se enojan. Son más fáciles de enojarse que de amar a alguien. Para amar necesitan tiempo y para enojarse es instantáneo. Enójense ya. Amén. 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 Delfín, ¿te enojas rápido o no? Y son mentirosos. Enojos, encierros, se encierran. Las personas que no han madurado son personas que se encierran. ¿Tú encierras? ¿Saben algunas personas por qué no vienen más a la iglesia? Porque se encerraron. No quiero ir más. Anda vos. Amén. Caprichosos. Son de esas personas de desánimos. Viven en desánimo, se desaniman por todo. Amén. Amén. Sufren de bajones emocionales y espirituales. Primera de Corintios 13, verso 10. Ya voy terminando, me falta un par de cositas. Primera de Corintios 13, verso 10. Amén. Vamos rápido. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, mi amor. Cuando yo era niño, Escucha, léalo de vuelta para que entienda la Sí. iglesia. Vamos. vieron que no me enojo. Mas cuando venga lo perfecto, Más cuando venga lo perfecto, todavía no está lo perfecto. Amén. A un varón perfecto, Vamos. entonces lo que es en parte se acabará. Digamos, lo que es en parte. Lo que es en parte. Lo que usted vive es una parte, pero en la madurez viene la mayor parte. Vamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño,
Escuchen ahora. Ahora vemos por espejo. Ahora vemos por espejo cuando somos niños. Vamos. Ahora vemos por espejo oscuramente. Oscuramente, vamos. Mas entonces Cuando maduremos, veremos cómo. cara a cara. Vamos. Ahora conozco en parte. Ahora, como soy inmaduro, conozco en parte. Pero entonces Cuando madure, conoceré como fui conocido. conoceré como. Como fui conocido. Conoceré como fui conocido. Amén. Vamos. Y ahora permanecen la fe, la Escuchen, esperanza. ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Amén. Entonces cuando nosotros crecemos, maduramos, podemos permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor sobrenatural de Dios. Vamos a cerrar en forma de pregunta: ¿cuáles son las características de los creyentes inmaduros? Santiago 1, verso 6. Vamos rápido, que necesito dar esto y ya cierro. Pero pida con fe. Escuchen, pero pidan con fe. Ahora, la madurez nos lleva a que nosotros podamos permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Escúchenme, vamos. Pero pida con fe. Pero pidan con fe, No dudando nada. no dudando nada. Porque el que duda Porque el que duda, es semejante a la onda del mar, amén, que es arrastrado, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. amén. Miren esto, anótenlo. Uno de los síntomas de una persona con inmadurez espiritual es doble ánimo, amén, o inconsistencia. Amén, diga inconsistencia. ¿Qué quiere decir la palabra inconsistencia? Es tener corta duración. Mírenme, es tener corta duración. Vamos a la iglesia, vamos. Vamos a la iglesia, vamos. Vamos a la iglesia y... Oye, jueves. Amén. Diga corta duración. Escuchen esto. Es tener corta duración. Es tener corta estabilidad. Amén. Solidez. Quiere decir que es una persona inestable espiritualmente y emocionalmente. Los psicólogos lo llaman doble personalidad. Anote esto, ya estoy. ¿Qué le sucede a las personas de doble ánimo? Amén. Miren esto. A menudo sufren de depresión, cambios de humor repentinos. Anótelo. Miren lo que dice en Santiago 1, verso 6, en una versión de la Biblia amplificada, dice de esta manera: pues siendo como es un hombre con dos mentalidades, escuchen esto, con dos mentalidades de doble ánimo, dudosos, inseguros, indecisos, este es inestable, inconfiable, inseguro en todo lo que piensa y en todo lo que siente y en todo lo que decide. Wow. Santiago 1, verso 7 dice: no piensen pues quien tal haga que reciba cosas algunas de Dios. Hay 4 áreas espirituales que son afectadas por el desánimo. Afectan la relación con Dios, amén, afectan su entorno, afectan o son inconstantes en sus emociones y sentimientos y bloquean la capacidad espiritual en su vida. Por eso 1 Corintios 3, verso 1 dice: de modo que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Váyame sumando. Entonces afecta la relación con Dios. Usted no puede recibir nada de él. Afecta el entorno de su vida. Amén. Usted no da la imagen en su casa, en su familia, en su casa de
usted se tiene que ver. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Es una persona inconstante en todo, cambia rápido. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo quiero que te pongas de pie. Y inhabilita la dimensión espiritual sobre tu vida. No les puedo hablar como personas espirituales. ¿Sí? Yo quiero que vayas a Mateo y le digas, hijo, quiero que te prepares, es un decir. Quiero que te prepares y que te esfuerces, Mateo, concentrate, porque en el año 2026 viene una dimensión de prosperidad muy grande para nosotros. No, escuchen primero, escuchen. Amén. Entonces usted le va a hablar y Mateo va a estar con su juguetito ahí, o su fútbol. ¿Sí? Quiero que te prepares, deja esta infancia, Mateo. Viene una prosperidad, vamos a manejar millones. ¿Y sabes lo que va a hacer Mateo? Va a seguir jugando la pelota. Amén. No le puedo hablar como persona espiritual. Se bloquea toda la actividad sobrenatural. Porque te digo, no ponga esta postura. ¿Cómo vas a caer? ¿Cómo te vas a desanimar? ¿Cómo vas a dejar? ¿Cómo vas a ir para atrás? ¿Cómo te vas a enredar en los negocios? Sí, no les puedo hablar. Es algo que no le entra. ¿Se entiende lo que? ¿Se entiende lo que? Por favor, ya también. ¿Se entiende lo que? ¿Te puedo decir para tu bien? Pero como hay infancia y hay caprichos espirituales, no te gusta porque hay caprichos espirituales por la inmadurez espiritual. Entonces uno te habla para tu bien, para tu vida, para que el día de mañana no seas destruido, no te pierdas, no vayas a un infierno, no te dé una enfermedad de muerte. Pero a tú no te gusta lo que te dicen. Por favor, ya voy terminando, ya no caminen, por favor, estoy ministrando. ¿Sí? Entonces se anula. Es como hablar a un niño que no tiene el sentido de la vida todavía, de cosas de la vida. Ustedes tienen que usar la sabiduría. ¿Hacia dónde fueron? ¿Qué hicieron? Entonces quiere decir que el yo está bien, teniendo Dios una unción para prepararlos, para ministrarlos, para elevarlos, para empoderarlos, para lanzarlos, para respaldarlos. ¿Qué hicieron? Dejaron la obra, dejaron el ministerio, dejaron de ser discípulos directos, dejaron de formarse. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Qué vale más una casa que ser formado para la obra de Dios? Amén. Niños, no les puedo hablar porque se ofende, me cae mal, es chocante. Es chocante no entender, ¿se entiende? No desarrollarnos para hacer el diseño que Dios pensó de cada uno de nosotros. ¿Se entiende lo que es? ¿Wow? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es? Pero no les puedo. Entonces no van a ver la otra parte, porque ven como en un espejo oscuro. Pero cuando maduren, van a ver cara a cara. Van a ver cara a cara, van a ver la imagen misma de Dios. Amén. Que los va a proyectar, que los va a lanzar. Ahora entienden por parte, pero después van a entenderlo todo. ¿Se entiende lo que es? Entonces, ¿qué hicieron? Es que fuimos por 4 personas, dejaste 4 personas ahí. Tú tienes que estar para formarte, para crecer, para estar bajo órdenes. Tú no puedes decir yo soy obediente, las bendiciones me corresponden, si no estás bajo sujeción de nadie. Porque hace lo que quiere, te levantas, vas, vienes, como quieres. Las bendiciones de Dios vienen sobre personas que son obedientes. Y la obediencia te demanda sujeción. Tienes que tener una autoridad para que te digan lo que hagas y lo que no hagas. Ay, a mí no, bueno, entonces no son para ti las bendiciones, ¿claro? ¿O no? ¿Es verdad o no? Yo te puedo decir, ¿tú eres obediente? Sí. ¿Tú eres obediente? ¿Tú eres obediente? Todos son obedientes. ¿Por qué se eres obediente? Si hacen lo que quieren. Obediente es cuando una autoridad te establece cosas para que tú hagas. De ahí defínete
obediencia. Amén. Pero si no eres maduro, la obediencia te va a demandar y es como que te va a pesar. Pero cuando eres un hombre o una mujer que has madurado espiritualmente, tú estableces el orden sobre tu vida a través de lo que tu autoridad te suelta, de lo que te habilita para que tú hagas. Amén, amén.